Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 38 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es domingo 26 de abril. Yo soy Matías Baldo, estoy en el barrio de Saavedra, aislados. Dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus es la propuesta que les acercamos como cada día de este aislamiento y como lo seguiremos haciendo en una cuarentena que se extendió por ahora en principio hasta el 10 de mayo. Y como siempre presento a la otra voz de Aislados, Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Decías, se extendió el plazo, sigue la cuarentena. Hay un pequeño debate, un domingo de un debate entre los que escucharon una cosa y entendieron otra y demás. Pero básicamente seguimos todos en casa y lo que siempre planteamos de acá, hay que cuidarnos nosotros, pero también cuidar a los más grandes, que son los que están más expuestos. Así que quedándonos en casa estamos cuidando a padres, abuelos y demás. Me parece que ese es el mensaje y más allá de que algunos se ilusione, bueno, una pena la ilusión, pero lo mejor va a ser siempre cuidarnos entre todos y ser responsables entre todos. Sigue Aislados, sigue este podcast al que podés suscribirte y no perderte ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, en toda plataforma de audio que utilices, y además podés hacerlo suscribiéndote al canal de YouTube de BW. Buscás BW en YouTube, aparece el canal, están todos los episodios ordenados desde el 1 hasta el de hoy y lo puedes ver en el celu, en la televisión, en una tablet, en formato video, diferente, quizás para el que no está adaptado al podcast en audio. Bueno, tienen la posibilidad de entrar directamente a YouTube y encontrarlo. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que ya saben hacer. Un Aislados en el que estaremos hablando de uno de los deportes que en principio tendrá actividad, Javi, porque finalmente la UFC gana una batalla y finalmente tendremos actividad como lo quería Dana White, el capo de UFC, que es una de las compañías más populares de artes marciales mixtas. Pero antes de meterme con eso, hoy es domingo, estamos grabando a la noche y por favor, Javi, no hagas como yo y no entres a Twitter porque los estadounidenses que están viendo The Last Dance ya están spoileando todo, así que hay que evitar, recomendación los domingos a la noche para este y para los próximos, entrar a Twitter porque la verdad es una locura. Pero retomando el tema, UFC celebrará su velada UFC 249, se realizará el próximo 9 de mayo en Jacksonville, Florida. Finalmente ganó la pulseada y UFC tendrá actividad, Javi. Sí, bueno, veníamos hablando de algunos deportes que seguían en una realidad paralela, algunos beneficiados quizás por el calendario, caso NFL, algunos que como tienen cuestiones a futuro como NBA o lo que es el básquet femenino de Estados Unidos, lo que es el draft, se mantienen vigentes porque es un calendario que tiene otras cuestiones, no la actividad, pero sí draft, por ejemplo, sigue vigente. En este caso apareció UFC, sí sorprendió a todos porque en un tiempo donde no hay peleas de ningún tipo, boxeo cancelado y las artes marciales mixtas se entendía que también, pero bien lo marcabas, es muy difícil hacer caer al UFC, una franquicia de las más potentes, más allá del deporte en sí, y va a estar. El UFC 249 realmente sorprendió cuando llegó la noticia, pero acá tenemos, en este deporte en pausa, en esta cuarentena, en este aislamiento mundial, donde hay muy poco todavía que sigue girando, bueno, tendremos UFC, habrá en Florida el 9 de mayo, quizás la velada de la cuarentena, Mati. Más allá de que no vamos a ahondar tanto en los historiales, Dana White hizo el anuncio a través de ESPN, donde explicó que después de esta primera velada se van a concretar dos más, una el miércoles 13 de mayo y otra más tarde el 16 de mayo. Explicó también que quieren pelear los luchadores, que la gente nos está pidiendo que lo hagamos, los deportistas también, dijo White. Estamos montando 3 veladas en una semana, los luchadores que quieren pelear van a pelear. Bueno, es una situación que la verdad, no sé, Javi, cómo la ves vos, pero parece ilógico que en un Estados Unidos que está como está, con la crisis sanitaria que tienen, con un sistema de salud que evidentemente mostró
sus debilidades, un sistema de salud que siempre fue polémico en Estados Unidos porque recordamos, y a más de uno le ha tocado vivirlo en primera persona, es carísimo el sistema de salud, no es el mismo sistema de salud que tenemos acá, donde hay atención médica estatal gratuita. Bueno, en Estados Unidos eso es muy lejano, es imposible, no existe, y atenderte, no sé, por ejemplo, poner una muela sale $700, entonces sí. Ya hacemos ese paralelismo, cuando se va agravando la situación es mucho peor. Está, la verdad, todo colapsado en Estados Unidos, lo vemos constantemente, en el país que probablemente peor reaccionó al coronavirus, un país que tiene a Donald Trump, amigo de Dana White, tal vez el principal culpable, y también quien en las últimas horas hizo algunas recomendaciones que fueron contraproducentes y que generaron que la sociedad, por ejemplo, no sé, se inyectara lavandina y terminaran intoxicados por... Es increíble que Donald Trump esté dominando a la principal potencia del mundo en este momento, una potencia que ha quedado bastante desnuda ante una situación que te plantea, cuando llega el apocalipsis, generalmente los estadounidenses salvan al mundo. Bueno, eso pasa en las películas, no está pasando en la vida real, Javi. Sí, no, realmente sorprende. Y yendo directamente, marcabas muy bien la cuestión política y social. Bueno, a ver, hay una ola de calor estos días en California y las playas de California están explotadas de gente y las imágenes sorprenden. Obviamente, no todos esperan una ola de calor en plena primavera, pero lo que menos espera que uno que vayan de a miles a la playa en plena cuarentena, ¿no? En pleno pedido de, sobre todo, no solo de aislamiento, sino que al momento de salir a la calle de distanciamiento social. Y en ese contexto aparece esta velada, aparece esta semana de UFC, como bien marcabas, donde va a haber 3 veladas y 3 noches de peleas. Ahí me sorprenden un par de puntos, algunas preguntas sin respuestas que no solo plantearon desde UFC, sino plantean los medios en Estados Unidos, que es, por ejemplo, ¿cómo será los que participan, más allá de lo que quieran boxear? Es muy difícil, lo que quieran pelear, es muy difícil que lleguen a destino, salvo que estén en lo que es el estado de Florida. Primer punto a tener en cuenta, con aeropuertos cerrados y demás en gran parte, sobre todo de Occidente. Después tenemos controles de coronavirus, y eso todavía no está claro cuáles son los controles y las medidas de salud que va a tener UFC. Y una pregunta que está dando vueltas por ahí en esto de exámenes médicos, controles y demás, ¿cuáles van a ser los controles antidopaje, ¿no? En estas veladas, donde la USADA, o la Agencia Mundial Antidopaje no está funcionando? Entonces, ¿cómo logran controlar esto? Parece, y yo sí le doy, si querés, el vía libre por el lado de la potencia que tiene la franquicia y demás, y yo creo que el poder lo utilizan por ese lado. Parece querer hacer algo medio a la fuerza, Martín. Es algo que a mí no me cierra por ningún lado. Finalmente se celebrará, cómo van a llegar, hay muchas incógnitas. Recordemos que UFC ya celebró, cuando ya había comenzado todo este tema del coronavirus, había celebrado en Brasil una velada en la tierra de Jair Bolsonaro el 14 de marzo, que fue sin gente en Brasilia. Bueno, ahí se celebró el UFC Fight Night. Este será el segundo evento a puertas cerradas, porque por supuesto va a ser sin gente. Se tenía que celebrar una pelea que era bastante esperada entre el estadounidense Tony Ferguson y Khabib, el ruso que saltó a la fama, más fácil Khabib, Javi, en 2007 por su triunfo ante Conor McGregor. Obviamente Conor recontra archiconocido después de aquella pelea, aquella farsa contra Floyd Mayweather. Esa pelea se suspendió. Parecía casi, me parece que la UFC ahí era como la bandera incluso de la normalidad, ¿no? De Trump, esta amistad que tiene con White. Bueno, finalmente se iba a disputar, se terminó suspendiendo y veremos qué sucede con esto. O sea, en principio se celebrará, si uno entra a la página de UFC, tiene varias peleas confirmadas para UFC 249. También lo tiene el propio Ferguson peleando, que finalmente el ganador de esta pelea
con Ferguson como protagonista, que probablemente sea, si se da la lógica, Ferguson va a terminar ganando, pelearía con Khabib. Bueno, en principio se va a celebrar. Yo no sé qué va a suceder. La UFC quiere transmitir esta normalidad que nosotros llamamos aparente. También vamos a tener en 249 sí un nombre importante que es Cejudo, ¿sí? Uno de los nombres importantes, porque White dice que hay casi 10 peleas, 10 combates adicionales. Bueno, Henry Cejudo es el campeón de peso gallo y expondría su cinturón. De todas maneras, yo sigo teniendo dudas, Javi. La verdad, hasta que no los vea peleando, me parece que no se va a hacer. Pero bueno, veremos qué sucede finalmente. Sí, a ver, por ahora lo que marcan de UFC, y bien decías, está todo en marcha. Lo blanquearon bien en ESPN, digamos, confirmaron que va a haber una velada, o por lo menos esta semana, de peleas y demás. Decíamos, hay muchas preguntas sin resolver. La duda existencial es si finalmente se concretará. Una es el tema de cómo se va a organizar esto, quién va a estar al frente de esto, más allá de que el UFC lo organice, quién va a estar como una especie de responsable de la organización. Y después el otro es la cuestión médica. Para que tengas una idea, el hospital más cercano al complejo donde se va a hacer Jacksonville está a unas 3 millas de distancia. Y obviamente que los mismos médicos de Jacksonville están pidiendo que todos los eventos deportivos de combate se pospongan hasta nuevo aviso, pero por una cuestión, lógica, de protocolo y en estos tiempos de coronavirus. La realidad es que parece cercado para no hacerse, pero hay mucha fuerza, mucho poder desde el UFC, lo anuncian, bien marcabas. Lo último que tenemos de UFC en este año fue la Fight Night de Brasil, pero una semana antes, cuando se había realizado en Nevada la 248, sí había tenido participación argentina. Por ejemplo, había estado Nisha Canetti, y ya cuando vino Nisha Canetti, recuerdo que para esa fecha él tuvo que entrar en cuarentena. Digamos, ya estamos hablando de que el UFC siguió girando aún en tiempos de coronavirus, y cuando el coronavirus estaba avanzado. Veremos finalmente en qué termina la 249. Está anunciada, por lo menos hay nombres confirmados, hay lugar confirmado, y en ESPN obviamente lo anunciaron como que está todo ok. Mati, la realidad, como bien marcabas, hasta que no lo veamos, hasta que no esté esa noche en ESPN la pelea o la noche de peleas, parece todavía una fantasía. Por supuesto que es algo que a la UFC le vendría muy bien, porque ser el único deporte prácticamente en vivo, pese a que ayer, por ejemplo, tuvimos boxeo en Nicaragua, una Nicaragua que se seguía jugando al fútbol, que también mantiene la normalidad. Bueno, UFC podría ganar bastantes adeptos, siendo uno de los pocos deportes en vivo. Dana White dice que es una de las mejores carteleras, esta del 249, del próximo 9 de mayo en Jacksonville, de la historia de la UFC, porque lo tiene como plato principal. Dijimos a Tony Ferguson, después tiene a Henry Cejudo, como también señalamos, y empieza a enumerar todas las peleas que tienen. Una cartelera de casi 3 horas y media de peleas en ESPN, y también de 3 horas y media después en la versión paga. En total casi 6 horas de combates. Son largas las veladas de UFC. Esta no sería la excepción, y él plantea que, bueno, UFC 249 puede ser una de las mejores de la historia. Yo siempre en este escenario, como venimos hablando, Javi, tomo las cosas con pinzas, con dudas, la verdad, porque no está claro que se pueda finalmente concretar. UFC lo vende, Estados Unidos intenta recuperar cierta normalidad, y bueno, veremos qué sucede ahora, qué sucederá el próximo 9 de mayo, que a mí no me deja, insisto y soy repetitivo, pero no me deja una idea concreta de que se pueda celebrar. Veremos qué sucede. Sí, una pregunta más, que básicamente pregunta sin respuesta. Uno, si será la velada de la cuarentena, la gran pregunta, más allá de todo lo que veníamos planteando de salud, seguridad y demás. Y después, finalmente, si esto de concretarse, ¿cuál será el impacto? ¿No? Porque realmente, obviamente, el circo, el show, parece continuar, y sí, lo que venimos marcando a lo largo de estos episodios es esto de buscar el deporte. Cuando el deporte funciona, hay cierta normalidad. Entonces,
a través del deporte querer mostrar que todo está bien. Quizás hay que ver, ¿viste? Esto avanza el seguirle el ritmo al coronavirus, seguirle el ritmo a la pandemia es difícil, no envejecen bien los comentarios y habrá que ver de acá a mayo. Parece pocos días, parecen apenas 15 días para del anuncio al hecho, pero 15 días parece una enormidad, planteando básicamente que todo esto que estamos hablando pasó hace cuestión de mes y monedas y ya era otro mundo, así que veremos qué pasa en 15 días. Saliendo un poco del UFC, Mati, hoy regresa un imperdible, a ver si me lo aceptás, donde mezclamos tenis y juegos y plataformas y streaming y un ATP de Madrid que increíblemente empieza este lunes. ¿Cómo es eso? Contame. A ver, el ATP de Madrid, digamos el Master 1000 de Madrid, el Mutua Madrid Open, obviamente que no se puede realizar. Sabemos la situación de España, sabemos la situación del tenis, sabemos la situación del deporte en general. Entonces lo que hicieron fue hacer 4 grupos de ATP, 4 grupos de WTA. Participan obviamente, a diferencia de lo que son los eSports, donde suelen participar gente que está por afuera del deporte tradicional y representa un club y demás. Acá juegan Nadal, acá juega Murray, acá juegan Ferrer, Isner por un lado, por ejemplo, un Fognini, y por el otro lado aparecen Suárez, Case, Wozniacki, Jenny Bouchard, o sea, todo lo que es WTA por el otro, apellidos de peso, todos confirmados la participación, pero hubo un punto importante, una llamada de atención solamente a horas de que empieza este lunes a través de lo que va a ser PlayStation 4 y del juego Tennis World Tour, donde hay, decíamos, 2 cuadros, 16 de jugadores de ATP, 16 de WTA, y uno se bajó, Mati, nada más y nada menos que Gael Monfils. Cuando decíamos, ¿por qué mezcla todo y parece una cosa, una sopa, una cosa rara que no se entiende? Bueno, esto va a ser transmitido por Facebook. Y Gael Monfils es muy activo y es socio de Twitch. Por ese acuerdo se conoció lo que fue como, sobre todo en redes y demás, la primera baja, porque esto es común en los torneos tradicionales, pero esta es la primera baja de un jugador a horas de que empiece el torneo en un torneo virtual. Gael Monfils se bajó, problemas de derecho de transmisión, básicamente eso que decíamos. Esto se va a poder ver por Facebook y algunas cadenas de deportes que van a retransmitir lo que emita Facebook, y él es de Twitch, así de simple. No sé si te acordás, Mati, esto ya pasó cuando se jugó la Liga de España virtual y Barcelona, por ejemplo, no pudo jugar. Claro, porque tiene un contrato con Konami, se jugaba en el FIFA. Obviamente Konami no iba a dejar que el Barcelona juegue a otro juego que no sea el Pro Evolution. Lo reemplazará a Monfils, como bien señalabas, Lucky Loser, podemos decir, Benoit Paire, otro francés, así que habrá representación gala de todas maneras. Sobre este tema, Javi, para mí el mejor comentario lo hizo, como siempre, alguien que para mí es una debilidad, un tenista con un talento impresionante, Nick Kyrgios. Si lo siguen en Twitter es muy gracioso, más allá de lo que comenta. Por ejemplo, el otro día Federer puso una consigna si valía la pena unir ATP y WTA, y dice, soy el único que lo piensa, y Kyrgios le puso abajo sí, directamente. Y cuando la ATP anunció este torneo, escribió, jueguen al Call of Duty o al Fortnite, así la gente realmente lo mira, o al menos al FIFA. ¿Por qué? Porque la verdad, Javi, yo soy gamer, vos también conocés del paño, no conozco a nadie que juegue al Tennis World Tour, sinceramente, a nadie. No. Y lo que sí, a ver, yo la verdad que lo demás lo desconocía en la previa. Puede haber algún fanático que nos esté escuchando y nos refute esto, pero lo desconocía como un juego popular, sobre todo en la previa. Lo que sí, para marcar, y en esto de tiempos y diferencias con lo real y lo virtual, estos van a ser partidos de más o menos 15 minutos cada uno. Y por eso en un día, en el primer día sobre todo, se van a disputar 24 partidos, nada más y nada menos. Habrá que ver, Mati, cuánto llama la atención.
sí, no es un juego, no es, como bien marcaba Nick Kyrgios, no es un juego que genere impacto en la gente. Sí puede llamar la atención que de repente aparezca un Nadal, ¿no? Jugando PlayStation 4. Me parece que eso puede tener cierto impacto. Que los nombres propios, a ver si se entiende, Mati, que los nombres se terminan siendo más fuertes que la plataforma o que el juego en sí. Que fue un poco lo que me parece que se busca por ese lado. Sí llama la atención, pero bueno, me parece que el tenis también está en ese problema que alguna vez planteamos en el rugby, ¿no? Le falta un físico, le falta un juego que lo acompañe al nivel que se merecen circuitos como ATP y WTA. Hubieran hecho torneo de Virtua Tennis, que todo el mundo lo iba a ver, pero bueno, nunca tuvo una actualización ese juego, así que esta es la versión más nueva de un juego de tenis que podemos encontrar. Y esto que vos decías, bueno, tener a Nadal, tener a Murray, tener a Schwartzman, a Thiem, a Ferrer, a Tsitsipas, a Fognini, Nishikori, Zverev, Khachanov, Goffin, también al circuito de la WTA, por supuesto, a grandes nombres del circuito femenino. Es un aliciente como para sentarse a verlo un rato. Veremos si logran que sea interesante. Un tenis que de todas maneras también en su versión real y física también está intentando con el Masters de jóvenes y demás, intentar encontrar una solución tal vez a esto que hablamos muy seguido y cada vez más seguido, que es captar a las nuevas generaciones y competir con y triunfar en esa competencia con otros soportes u otras distracciones como pueden ser la PlayStation, Netflix y demás. El tenis ahí tiene un desafío importante y están probando con sets más cortos, diferentes medidas que han ido tomando para atrapar a los fanáticos jóvenes. Veremos si este torneo finalmente lo logra. Sí, creo que la punta va a estar por ahí, ¿no? Si los nombres terminan siendo más fuertes que la plataforma, si logran cautivar gente por ahí, obviamente si hay gente que se prende a Facebook para ver un Nadal contra Murray o un Isner-Schwartzman virtual, si hay interacción, que eso también muchas veces es muy difícil que lo consiga estos tipos de eventos, porque por algunas cuestiones es esto, el que suele participar de estas cosas es un poco lo que decía Kyrgios, está en otros tipos de juegos, pero bueno, hay que ver si lo logran. Y un punto sí, Mati, me parece, y como para cerrar un poco el tema, me parece que va a ser un tema futuro muy importante, sobre todo para abogados, estudios jurídicos mundiales y demás que manejan derechos de imagen, cómo se empieza a suceder en este tiempo de prueba y error, porque también aceptamos que este torneo va a ser una cuestión de prueba y error, puede no funcionar o puede romperla toda, cómo los acuerdos realizados en ese mundo normal y real, de deporte físico, te pueden empezar a privar de acuerdos del mundo virtual. Cuando decimos, si hace una Liga de España de FIFA y Barcelona no puede jugar, te quedás afuera de la Liga de España, ni más ni menos. Claro. Y más allá de que, obviamente, en tu mundo real y físico y demás, vos tenés tu acuerdo millonario con la otra compañía y eso es innegable. Pero como de alguna manera o van a tener que empezar a flexibilizar los mismos clubes esos acuerdos, o va a empezar a hacer que muchos grandes, muchos pesos pesados, se empiecen a quedar afuera de grandes eventos, obviamente. Esto es una prueba de Madrid, este es Monfils, pero si hoy se caía Nadal, era una señal. Si ya se cayó Barcelona, es una señal. Me parece, para tenerlo en cuenta, Mati, es esto. Acuerdos del mundo real y físico que tenían relación con ciertas cuestiones de empresas y demás. Ahora, cuando todos van atrás de una empresa, vos te puedes quedar afuera del circuito o del torneo. UFC tendremos el 9 de mayo, empieza la actividad en el tenis también, este tenis virtual, y nosotros seguiremos con aislados en las próximas ediciones mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio al que debemos someternos y, como siempre decimos, nos quedamos en casa.